Desde la Ciudad de México y totalmente en vivo, esto es el Caifán Night Show. Con ustedes, su anfitrión y conductor de este programa, el Caifán. ¿Cómo están, amigos míos? Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, amigos míos. ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos una vez más a esta emisión de El Caifán Night Show, donde la principal intención es, pues nada, simplemente platicar con los amigos sobre temas de relevancia social. No una entrevista formal, simplemente plática entre amigos, simple plática entre cosas que, pues obviamente a alguno que otro le puede interesar. Mi nombre es El Caifán y soy el anfitrión de este programa, damas y caballeros. Yo hoy traigo un episodio muy bueno, pero el episodio es lo de menos. El personaje que traigo el día de hoy, damas y caballeros, es una celebridad en el ámbito profesional de la salud, en el ámbito profesional de la vida prácticamente. Hoy vamos a hablar de un tema que pues ya prácticamente a todos nos atañe, que es la influenza y el COVID-19, que es un par de enfermedades que pues han dejado una marca muy indeleble en nuestras vidas y han desencadenado una cascada de cambios en todo lo que conocemos en cuanto a salud y sociedad. Los más contemporáneos seguramente recordarán cuando llegó aquella enfermedad recién nueva llamada influenza, que sí en su momento cuando llegó pues nos pusimos algo paranoicos. Bueno, se pusieron porque yo la verdad no la viví, la busqué en Google, ¿no? Pero vi que ahí decía que la gente se puso muy paranoica, ¿no? Igual estaban buscando vacunas, no había tantas vacunas para tanta población. Imagínate lo mismo que pasó con el COVID, pero no tanto con la influenza. Una de las principales cuestiones es que pues las redes sociales no eran tan fuertes, no eran tan pegadas como el día de hoy. Había muchas cosas similares a lo que pasó en el COVID, pero con la influenza pues no existía esa rapidez de información, la información llegaba más lento. En la influenza, el caos colectivo de la sociedad que hubo en la influenza no fue tan fuerte con el COVID. Con el COVID sí hubo muchísimas cosas que se modificaron, que nos espantaron, que nos asustaron, muchos chismes, muchas fake news, muchas cosas que la gente empezó a entender que era realidad. En realidad nos enfrentamos a dos pandemias que son simultáneas, lo que es la influenza y un enemigo recién llamado COVID-19 que ha llegado a alterar completamente la vida. Y gracias a esta temporada de gripe, antes se percibía una molestia temporal, te daba gripe, ay, pues me tomo un paracetamol, me tomo algo, y ahorita ya te da gripe, ya te vas a gastar tus 3,000 pesos para hacerte la prueba si tienes COVID o influenza, ya te pones loco, te pones cubrebocas. También hay que reconocer que hubo cosas, voy a llamarlas buenas, que ha sido buenos hábitos de salud que no se tenían antes. Hábitos de salud, lavarte las manos, usar cubrebocas, estornudar como se debe, que bueno, de vez en cuando todavía me toca ver uno que otro tipejo por ahí jalando el moco y escupiendo en la calle, pero bueno, la pandemia del COVID nos deja un aprendizaje bueno, creo que nos deja buenos hábitos, repito, dejando de un lado desafortunadamente las desgracias de muertes que tuvimos. Pero ahora que en esta temporada se empieza a hablar mucho de influenza y COVID juntos, imagínense la incertidumbre que existe en el mundo. Vamos a hablar el día de hoy, damas y caballeros, de la influenza y del COVID, pero desde un punto de vista de la salud pública. ¿Qué quiere decir esto? La salud pública que ha hecho la gente, que ha hecho los gobiernos y que ha hecho en general este conglomerado de estas dos partes para poder prevenir, tratar de erradicar y tratar de evitar más contagios y obviamente más muertes para estas enfermedades. Y para eso, damas y caballeros, hoy traigo un personaje, una personalidad que además que es un gran amigo, lo estimo mucho, es una persona muy inteligente. Sin más preámbulos, damas y caballeros, yo los dejo con nada más y nada menos que el señor Andrés Méndez. Esta noche en el programa contamos con la presencia de un gran caballero. Él es nutriólogo de profesión, tiene una maestría y cuenta con una gran vocación en la docencia. Viajero, aventurero, amante de la literatura, el vino y además de ser un gran amigo, es un fiel seguidor del Atlas. Damas y caballeros, con ustedes, el señor Andrés Méndez.
Las opiniones expresadas por las personas invitadas son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión del titular de este programa ni de Twitch. Disfruten del programa. Damas y caballeros, ahora sí, para mí es un gran honor traerles, entregarles, mostrarles a esta gran personalidad. Con ustedes, oficialmente, mi querido Andrés. ¿Cómo estás, Andresillín? ¿Cómo te va? Muy bien, la verdad es que muy halagado con la presentación, pero en algunos momentos no sabía si hablaban de mí, sobre todo cuando es una persona muy inteligente y demás, no lo sé. Oye, es que la gente no te conoce, te ves de lentes. Si traes lentes y de barba, te ves inteligente, tengo que echarte flores. No, es así como, mira, se ve inteligente, entonces ya, los lentes es, voy a dar el paso porque se ve que no lo vayan a atropellar, no hay que darle lugar al asiento en el asiento de esta cosa que viajas, ¿no? Próximamente. Próximamente. Oye, pues nada, muchísimas gracias, mi querido Andrés Techepchenko, por aceptar la invitación a este tema que, pues creo que, como decíamos, ¿no? Podemos hablar prácticamente de cualquier cosa, pero si vamos a hablar de tonterías, vamos a hablar de algo que sirva, por lo menos, ¿no? Algo que le pueda servir a la gente. Que dé mensaje, ¿no? Que dé mensaje. Ajá, sobre todo, que podamos dar un mensaje y que aquí no digan, este par de güeyes no sabe nada, pero por lo menos aprendan algo, ¿no? La temática, mi querido Andrés Techepchenko, va a ser hablar sobre lo que ha pasado con estas dos enfermedades de la influenza y el COVID, visto desde un punto de vista de salud pública, ¿no? Que se ha hecho bien, que no se ha hecho bien, qué tenemos que hacer nosotros, tal vez como sociedad, qué no hemos hecho nosotros, ¿no? Habrá preguntas de la gente, le pondré de vez en cuando pausa para hacerte preguntas de la gente, porque aquí todos preguntas, son bien preguntones y chismosos. Entonces te haré preguntas, mi querido Andrés Techepchenko. Pero... Capricornio, sí. Capricornio. Sí, cierto, perdón. Es que últimamente eso es lo que más me han preguntado, cuál es mi signo. Y yo doy clases, me dedico a dar clases y es un poco a veces frustrante que lo que te pregunten es que cuál es tu signo en vez de cualquier otro tipo de contenido. Entonces, mira, para quitarle como el peso a los signos zodiacales, pues me anticipo. Soy Capricornio, y tengo un ascendente en Piscis. Ya, creo que ya quitando la parte de los signos ya podemos decir cosas acerca de los virus, ¿no? O no. Esotérica. Y dices, bueno, a lo mejor el coronavirus era Libra y por eso era tan persistente con... Todos los que se enfermaron eran Libras, por eso les dio. Tu problema no es que no te cubrías la boca, sino que eras tu ascendente, no iba como debía de ser en la salud. Andaba retrógrado Mercurio. Y le falló un poquito, sí, no, entiendo. Sí, no, es que hay que abarcar todos lados, claro. Aparte, para que vean que este programa es inclusivo, agarramos a todos los que antivacunas, ¿no? Ya hablaremos de los antivacunas, a los esotéricos, ¿no? Vamos a abarcar todos lados, claro. Ándale, eso hubiera sido la próxima vez que me invites, hablamos acerca de la cábala y las vacunas, ¿no? La cábala. Oye, estaría buenísimo ese programa. No, pero ese sí se va a alargar mucho. Y nos van a tener mucho hate. Yo creo que sí nos tirarán mucho hate con ese. Ese es el ¿no? chiste, ¿no? O sea, generar contenido, ¿verdad? Es el click. Vamos por el click. Es generar contenido, tienes toda la razón. Me dijeron que era que era en Discord y yo no sé qué es. Yo no quise entrar en discordia y dije, bueno, está bien. No. Le dije, ¿tienes Discord? No, así a nadie. Ese sentimiento lo odio. Puro amor. Oh, Andrés, ¿qué va a decir la chaviza hoy en día de ti, caray? Pues precisamente en ese grupo poblacional. ¿Y este güey por qué no se murió en el COVID si era de los grandes? ¿No? Sí, ya se le ve viejo, se le ve barba. Está bien, Andrés, no te preocupes, yo aquí te guío y te cuido de los chavos. Ya sé hablar el idioma chaviza, tú no te preocupes. Oh, no, chavos, ya sé hablar su idioma. Es que acá la chaviza es bien cool. Son re buena onda estos chavales. Bueno, a ver, mi querido Andrés, antes de entrar con la primera pregunta fuerte, cuéntame cómo te fue a ti en la influenza, si es que te acuerdas, o cómo te fue en el COVID, si es que te acuerdas. Pues, la verdad es que responder esto siempre me causa un poco de mortificación, porque sí, por supuesto, yo creo que a todos nos tocó ver la situación y que fue una situación angustiosa, y sobre todo que en los primeros meses en que empezó a ocurrir la pandemia, pues se moría gente que conocías, ¿no?
Claro. y se moría gente cercana y alguien se había enfermado y tenías como todo este run de que se iba a enfermar a alguien y que se iba a morir. Por eso me causa un poco de pesar decir o confesarme que me la pasé bien en la pandemia y que el encierro lo disfruté bastante, ¿no? O sea, a diferencia de muchas personas que les causó grandes problemas de ansiedad con los que vamos a arrastrar durante muchísimo tiempo, pues a mí me hizo por primera vez en la vida centrarme en mí, ¿no? O sea, pensar en tener tiempo para mí y tener tiempo para hacer las cosas que me gustan, ¿no? Entonces, lo pudimos aprovechar muy bien. Pues también hubo como muchas consecuencias en términos de rupturas de pareja y demás, pero yo creo que en mi caso, mi relación se hizo mucho más sólida. Teníamos más tiempo para poder platicar, para poder estar como pasando las cosas de una manera agradable, incluso. Y bueno, en términos generales, creo que disfrutamos mucho esos momentos en los cuales teníamos el trabajo, la casa, la convivencia, todo en el mismo lugar, y que entonces reducíamos un poco esta locura de la Ciudad de México que requiere, en ese entonces vivía en Ciudad de México, y la ciudad es súper demandante con tus tiempos, ¿no? Sí, o sea, mucho. Para ir al súper te tienes que considerar que es media hora, te vas a estar atascado en el tráfico y demás, y dejar esos tiempos muertos para poderlos aprovechar estando para platicar o para hacer cualquier cosa, pues entonces era magnífico, ¿no? Sí, claro. Me daba tiempo ya de cocinar, me daba tiempo hice queso, aprendí a hacer pan, aprendí a hacer, volví a pintar, o sea, tú sí potencializaste esa pandemia, esa obligatoriedad de quedarte encerrado. O sea, sí tú buscaste una forma de no volverte loco, pues, ¿no? Sí, que ni siquiera me pesó como para volverme loco, ¿no? No, o sea, es que no. Mucho tiempo platiqué también como en esta obligatoriedad de hacer cosas buenas y de aprovechar el tiempo. Tampoco creo que lo haya aprovechado, más bien me la pasé bien, porque la primera vez que yo tuve un videojuego mío, desde el Atari, fue en la pandemia. Yo tenía Atari y después del Atari no tuve nada más mío. Jugué las cosas que eran de mi hermano o que eran de alguien más. Entonces, si conocí algún videojuego era por alguien más. Y los que alcanzaba, ahora antes de empezar hablábamos de Pericuapa, los que compraban Pericuapa para la computadora y que se volvió muy caro Pericuapa y me tuve que ir a la Plaza de la Computación a buscar. Pero, fuera de eso, de tener una computadora que era esencialmente de trabajo y a la cual le metías videojuegos, mi primer videojuego que me compré fue un Xbox en la pandemia. Entonces, tampoco quería aprovechar el tiempo. Sí, Nunca claro. había tenido yo un videojuego, lo compré porque pues tenía tiempo, porque la pandemia, ¿no? Ajá. Ya no lo tengo. ¿Ya lo vendiste? Sí, me quitaba mucho tiempo. No, hombre, ¿cuál, güey? Si los videojuegos no quitan tiempo. Al contrario, güey, fortalecen tu mente. ¿Qué no has visto que fortalecen la creatividad, el estrés, te ayudan a no llorar más seguido, güey? Digamos que el comentario de una persona que tiene en su micrófono un control de Xbox es un poco sesgado. Oye. O sea, entonces prácticamente, bueno, es que coincido mucho contigo en ese aspecto, porque recién hablaba con un amigo del trabajo. Lo mismo pasó en la pandemia, o sea, independientemente de desafortunadas las desgracias que pasaron y la gente que sí sufrió una pandemia horrible, pues yo también me la pasé muy a gusto. Yo en mi vida jamás había hecho un home office. Y vivir un home office casi un año, un poquito más de un año, pues para mí fue un placer, güey. Yo estaba contentísimo, güey. Yo estaba más que alegre, cabrón, ¿no? O sea, realmente yo tampoco la subí, que me volvía loco, que me deprimiera. Pues no. Digo, es que para mí la pandemia fue mi día a día, ¿no? Yo antes de pandemia ya lo hacía, no salía de mi casa, güey. Entonces, pues yo lo disfruté más al doble, ¿no? Así sin salir de casa, pues más allí, ¿no? Pero pues sí, desafortunadamente hubo gente que no tuvo esa suerte, ¿no? Y lo que me asombra, fíjate, y eso nunca te lo había preguntado, claro, con tu relación, pues, ¿no? O sea, hay gente que en esta pandemia tuvo muchos problemas, lo que vimos que pasó con mujeres, el nivel de muertes el nivel de femicidios aumentó muchísimo más, o sea, muchas cosas más graves, gente que se divorció
durante pandemia o después de la pandemia. Y tú, ¿no? Y tienes toda razón, no había caído en ese detalle, güey. ¿Cuál fue el secreto? ¿O qué hicieron ahí para evitar ese problema? Que bueno, es que también es una chulada de persona, Chantal. Claro. Fíjate, Pati. Ah, no. Mira, a ver, Jorgito. Ay, no. De Pati nada más el nombre, güey, pero... Pues yo creo que el secreto está en que cuando estás inserto en una lógica de estar trabajando, de estar en friega, de estar como que todo el tiempo pensando en hay que sacar el dinero para esto y hay que hacer esto y demás, pues te empiezas un poco a alejar de tu pareja, ¿no? Y empiezas a tener como empiezas a preocuparte más por las vacaciones que vas a pasar con tu pareja que en el día a día. Y en la pandemia no había vacaciones, ¿no? No había ninguna planificación de nos vamos a ir de viaje acá o vamos a hacer esto el fin de semana, que es como en los otros momentos en los que coincides con tu pareja, sino que todos los días era vivir al día. Y viviendo al día aprendes un poco a no estar poniéndole pausa a tu relación, sino que ese es el día para vivirlo. Y creo que el contraste es que hay muchas parejas que no pueden vivir al día a día porque ya no deberían de ser pareja. Tema de otra entrevista. Sí, claro, por supuesto. Pero, en verdad, es algo que he platicado con Chantal. La cantidad de parejas que conocemos que ya no deberían estar juntas es más que la cantidad de parejas que conocemos que están chéveres. Y creo que la pandemia reveló eso, ¿no? O sea, le quitó el velo a estas parejas que se mantienen por distintos tipos de situaciones y pues explotó, ¿no? Y explotó la bomba. Y si existía, si había una condición de violencia o si había una construcción como muy patriarcal en la pareja, se develó, no había dónde esconderlo, ¿no? No había el tapete donde guardabas la basura se tuvo que quitar. Sí, literal, sí. Y evitó, más bien ayudó en cierta forma. Triste para lo que pasó, los que de plano se volvieron locos, ¿no? Porque también hubo un caso que yo creo que lo que dice se potenció en una 10º nivel y pues llegaron a grados fuertes, ¿no? Pero sí, tienes razón, fíjate, me gusta ese análisis. Era lo que decíamos, tal vez esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero hay que ver ciertas ventajas. Entiendo y vuelvo a lo mismo, no me voy a cansar de repetirlo, pero entiendo las ventajas que hubo durante la pandemia con el COVID, pero creo que tuvimos que haber aprendido algo, si no realmente no pasó nada, ¿no? Saber realmente cómo son las cosas. Yo lo que he defendido mucho nos ayudó a conocer que existían otras formas de conectarnos, a interactuar, a hablar, ser más limpios, porque la neta hay gente que de plano nunca se lavaban las manos, ¿no? Iban al baño y así hacían sus cosas y salían y saludaban a medio mundo, tosían, o sea, ese tipo de cosas que fuimos gracias aprendiendo a la pandemia, ¿no? Entonces creo que sí podemos reconocer lo bueno que sí dejó, sin omitir, pues obviamente lo triste y todo lo que seguramente todos conocimos a alguien que la pasó muy mal en la pandemia, ¿no? Pero sí, tienes razón, ayudó a poder, tal vez se oye muy mal, ¿no? Muy triste, pero pues ayudó a romper algo que ya estaba ahí, que no te atrevías a hacer, ¿no? Eso está muy, muy cierto, claro. Y sobre... Ajá, dime. Y creo que eso que se refleja en una casa, creo que también fue a nivel social. Creo que la pandemia hizo evidente varias cosas en las cuales no nos queríamos fijar, ¿no? Y van desde cosas como tan grandes como el impacto que tiene, o sea, la huella del ser humano en las ciudades, que a mí me impresionaba. Veracruz, ¿no? O sea, ya me iba a poner más exquisito, no, Venecia, se veían los canales increíbles, pero no, algo que conocemos, Veracruz que se veía limpias las playas, o sea, como claro. o sea, pasaban mucho, y sí, pasaron, creo que lo de los canales de Venecia fue lo más publicitado, cómo se veían los canales de Venecia sin la gente, ¿no? Entonces creo que te haces consciente de esa huella del cambio climático, porque también tiene un impacto muy importante en las enfermedades y sobre todo en estas enfermedades infecciosas, pero claro, también en los terribles problemas sociales y en las terribles desigualdades que se viven, ¿no? O sea,
simplemente la discusión, algo tan básico como el cubrebocas. Creo que nadie se imaginaba a esa escala, ¿no? O sea, habíamos personas que nos esforzamos en entender este tipo de diferencias, pero había personas que nunca habían puesto en perspectiva que hay gente que no puede pagar un cubrebocas, Sí. y que hay gente que sí. Y entonces Claro. que obligar a las personas a pagarse su cubrebocas estaba muy jodido, ¿no? Porque pues no entiendes esa perspectiva en la cual hay gente que no lo puede hacer, ¿no? Sí, claro, no. Y desafortunadamente no solo eso. O sea, viendo desde el punto de vista del nivel socioeconómico, no solo si no tenían para un cubrebocas, menos tenían para poderse cuidar como debía, y desafortunadamente fue uno de los niveles socioeconómicos que pues más la padeció, ¿no? Que sí la sufrió más por todo lo que pasó. Y eso creo que lleva a una de las buenas preguntas que podemos entender. Tal vez me voy a saltar el orden de algunas preguntas, pero ¿qué es lo que pudo o debió haber hecho? ¿Quién? No voy a ni siquiera mencionar el gobierno. ¿Quién? Para poder evitar esto. ¿Cómo se pudo haber, según tu criterio o lo que tú piensas, cómo se pudo haber evitado tanta muerte en México? No en el mundo, en México solamente. ¿Cómo crees? ¿O quién tenía que haberlo hecho? Pues, para empezar. Pues creo que es una pregunta muy complicada, porque entender como que el impacto de la pandemia tiene una cara y un responsable es algo que todo mundo quiere hacer, porque creo que es esta necesidad de darle explicación a algo que es mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, como seres humanos necesitamos un culpable, porque ahí podemos descargar nuestros odios y decir, maldita sea, no, maldito gobierno puto, no tengo nada de ti. Versa ese video viral, ¿no? Sí, claro. Mi abuelita. Yo sí la adoptaba. Me representa. Me representa al 100, güey. Al 1000. Querer entender como que es una persona la responsable de todo esto es una necesidad, pero es una necesidad un poco complicada de responder. Entonces, creo que hay respuestas de qué se hubiera podido hacer mejor a nivel general, a nivel federal, entendiendo que la responsabilidad de la vigilancia de la salud es una responsabilidad federal, pero también de los institutos estatales de salud o de los aparatos de salud pública locales, que también tuvieron diferencias, porque hay que entender que las aplicaciones, si bien tienen una regulación federal, pues tienen particularidades locales. Me estoy refiriendo a los estados en México, ¿no? O sea, que hay 32 servicios estatales de salud y son los que son responsables de aplicar de cierta manera las medidas para mitigar o para erradicar o para prevenir las enfermedades, ¿no? Entonces, estos servicios pues, también hubieran podido hacer algo, pero también los funcionarios dentro de estos servicios son diferentes y también las poblaciones son diferentes. Entonces, creo que, a ver, para tratar de dar una respuesta que sea lo más concreta posible, debieron de existir cierto tipo de medidas a nivel federal para poder controlar, pero también es una responsabilidad compartida con todos los servicios de salud e incluso con las personas. Claro. Vamos a tratar de ubicar entonces una respuesta para cada nivel. Me parece que a nivel federal creo que el problema del tránsito constante que se mantuvo en la Ciudad de México en la Ciudad de México no, sino en todo el país, de personas, permitió que hubiera una mayor cantidad de casos de importación. Es decir, hay que reconocer que en la pandemia hay casos que son locales o que es endémico, que son las personas que van teniendo este tipo de contagios, y hay personas que llegan con el contagio a contagiar a los demás. Entonces creo que los controles de puertos y de aeropuertos hubieran podido ser un poco más efectivos, ¿no? Esto requiere, por supuesto, creo que no se debe de acusar siempre una negligencia. Creo que también es una cuestión de presupuestos, y no había un presupuesto para establecer controles sanitarios específicos a la entrada de las distintas fronteras, ¿no? Fronteras tanto marítimas como también terrestres y también aéreas. Creo que hubiera sido interesante pensar en esos casos de importación desde el principio para tratar de mitigar el número de casos importados y que hubiera podido ralentizarse. Ahora, esto no hubiera terminado teniendo un efecto en términos generales, sino en términos de
espaciar un poco más los contagios y que las olas o que los picos de contagio fueran un poquito más holgados, ¿no? Que creo que sería como lo más interesante por ahí. A nivel local creo que hubo una perspectiva y creo que el gran problema fue que la pandemia sirvió como un eje de golpeo hacia los distintos polos de la politiquería. Distingo politiquería de política porque todos hacemos política, pero que el hueso de los partidos políticos es algo importante en México, hablando sobre todo de un gobierno que se nombra y se reconoce diferente a los otros gobiernos que han habido, ¿no? Entonces, la pandemia era el pretexto perfecto para golpetear a ese tipo de cambio, pero también, pensando un poquito más en los organismos oficiales, era el perfecto pretexto también para golpear a los gobiernos que habían estado antes, ¿no? Entonces, Claro, esa obvio. política, pues era hasta sabrosa para si no la tomabas estabas muy güey, ¿no? Si no la utilizabas Sí, claro. a tu favor o en tu contra, pues estabas muy güey porque te lo estaba poniendo las circunstancias. Entonces creo que lo que no se entendió es que esa plataforma política tenía que haber tenido un manejo responsable y no hubo un manejo responsable por parte de los partidos políticos en la idea de hacer un golpeteo electoral o hablar a favor de distintos niveles, ¿no? Y no estoy hablando únicamente del gobierno federal, sino de gobiernos locales, cómo se empezaron a agredir, de tú que PAN, que tú que Morena, que tú que PRI, que no funcionas, que sí funcionas y demás, y nunca se pensó que lo que estaba en medio eran personas que se morían y que tenían una falta de información porque estos cabrones estaban agarrando a golpes por un maldito, por una cuestión discursiva, ¿no? O sea, que se estaban peleando por una cuestión de quién tuvo la culpa y estaban afectando a la población. Entonces, creo que se entorpeció el mecanismo de comunicación de la enfermedad. Pero ¿estás de acuerdo que eso es en todos lados? O sea, nos enfocamos ahorita en esto del COVID, de la pandemia, pero en cuanto a política, pues siempre ha sido una porquería en general, ¿no? Desafortunadamente, no sé, yo creo que, o sea, sí hay gente que les cree todavía a todos los políticos. Yo me considero una persona pues, partidista y entiendo que debe haber alguna que otra ventaja, ¿no? Pero hay gente que aún así se cree que sí están tratando de ayudar haciendo algo. Si tú vas a señalarle a algún partido o al otro que está haciendo mal, en lugar de dedicar esos esfuerzos a generar trabajo colaborativo en una situación tan peligrosa que atañía al país, no era jalar votos, era apoyarnos. Y creo que hasta hubiera hablado más de los partidos, decir, a ver, tanto este como este, no importa el color, se unieron, no sé, tal vez voy al mal viajarme mucho, ¿no? Pero, oye, este verde le dio al rojo un cuartito de su presupuesto para poder ayudar a comprar vacunas, ¿no? O sea, había mejores maneras de poder mejorar y ayudar a la población que sí estaba en un gran riesgo. Y sí, la verdad es que sí estábamos muy de la chingada, literal, porque no había forma de poder vacunar a tantos sin nada. O sea, estabas con promesas, no se pudo. Y desafortunadamente lo vemos, ¿no? Y también entiendo la parte que mencionas de que es una culpa compartida. O sea, yo soy completamente eso. Igual que, por ejemplo, la basura en la calle, ¿no? La gente se queja de que no hay agua o que se tapan las tuberías o que se inunda su casa, cuando realmente pues, es un trabajo colaborativo, ¿no? Tú no tires basura para que no se ensucien las coladeras. El gobierno se encarga de limpiar las coladeras seguido. Es algo lo mismo en el COVID. El gobierno se debería de esforzar para tener los centros de salud, los servicios de salud mejor, para que cuando tú te llegaras a enfermar, si es que te llegas a enfermar, pudieras atenderte de una buena manera. Y por otro lado, pues cuidarte, ¿no? O sea, es un trabajo, sí coincido perfectamente contigo en lo que dices, que es un trabajo colaborativo, pero en la vida real, ¿qué pudo haber hecho un partido político o el que estaba enfrente en ese momento para poder pues, minimizar un poco el riesgo, ¿no? Sí, y creo que el ejemplo de las catástrofes siempre ha sido interesante cómo se responde ante ellas. Traigo a colación un poco lo que sucedió en el 85, que se rompió tanto la estructura o la idea de el gobierno como el que resolvía o el que podía tener una plataforma para resolver los problemas, que las organizaciones civiles se juntaron para hacer cosas interesantes. De hecho, el nacimiento de una izquierda estructurada
está relacionado con el movimiento del 85 bastante, ¿no? Y con otras cosas, ¿no? O sea, esa es como mucha reducción. Ajá. Específicamente en el 2017 también se suspende como toda la cuestión de tú y demás. Por supuesto que hay algunas cositas por ahí, pero finalmente había una respuesta organizada que superaba la lógica de una polarización momentáneamente, porque existe la polarización. Ajá. Pero la pandemia duró tanto tiempo. Yo creo que si hubiera sido una pandemia más corta, hubiéramos podido tener mejores saldos en la forma en la cual respondieron las distintas caras y representantes de la politiquería, ¿no? Ajá. Creo que hubiera sido mucho más, hubiera habido este momento de limar algunas asperezas y trabajar para adelante. Pero se empezó a prolongar y a prolongar y a prolongar de una manera en que todo se volvió tan incierto, en el que dijeron, bueno, pues no sabemos esto cuándo va a acabar, pero yo voy a aprovechar para golpear, ¿no? Y para decir que esto es una porquería y que todo se está haciendo mal y que debemos hacer las cosas diferentes. Simplemente esta cuestión, la unión de los exsecretarios de salud para hablar mal no del secretario de salud, no era sobre Alcocer, era del subsecretario de salud, que era, sí. Era Hugo López-Gatell. Me parece como tan ruin. Es así como, compadre, tú no estás en la línea de golpeo. Cállate el hocico. ¿No? O sea, claro. ¿Qué demonios estás hablando ahorita de lo que debieron de haber hecho ustedes, babosos, al principio de la pandemia? Entonces, cállate, espera que termine la pandemia y agárrate a pedradas a Hugo López-Gatell si se te pega la gana, pero no ahorita, cuando el güey es figura el que está ahí exponiéndose todas las malditas mañanas a que le mienten la madre. Entonces, esa falta de tacto y de sensibilidad de gente que además fue responsable de la Secretaría de Salud en su momento. Exacto. Me parecía, era así como, y es conectar un poquito con lo que estábamos hablando, ¿no? Que se revelaron las grandes porquerías que existen en la sociedad, como esta unión tan poco afortunada y tan poco productiva. O sea, es que se reunieran estos canijos no servía de nada, ¿no? O sea, era nada más para platicar y para hacer el chisme más largo. Hubieran ido con Pati Chapoy, ¿no? Claro, ella sí los hubiera recibido sin broncas. Eso se trataba. Entonces, es como ese tipo de situaciones que dices, puta, qué mierda, ¿no? Sí. O sea, ¿qué está pasando que se develan este tipo de cosas? Entonces, creo que hubo esa falta de sensibilidad absoluta por parte de muchísimas personas. Vamos a bajarle ya a nivel estatal, nivel local, a nivel particular. Pero andaba tantito porque quiero un comentario que dice en Facebook Jonathan Aguirre, bueno, son 2 comentarios. Jonathan dice, la pandemia mostró que somos un cáncer para el planeta. Justo lo que decíamos, ¿no? Que se detonaron muchas cosas, aunque yo creo que eso ya lo sabíamos. En cierta o poca medida, ya sabíamos que pues teníamos que tener una culpa de lo que está pasando ahorita, ¿no? De lo de la pandemia. Y el otro comentario, dime. Si lo queremos poner en términos así como súper médicos, la humanidad es más como una enfermedad autoinmune porque es la que se ataca entre ellos, ¿no? Entonces... Perdónenlo, por favor, estudio maestría ¿en qué? ¿Salud pública? No. No pasa nada más. En algo. Y otro comentario también de Jonathan dice... bueno, supongo que esto fue de lo que hablabas de los marítimos y todo eso. Sanciones para las empresas que obligaran a asistir a sus trabajos sin ser necesaria la presencia física. Oye. Ahí, Jonathan ahí va a llegar, pero pues nos extendemos. Es que mira, se pone tan buena la plática que me pierdo en el mar de tus ojos. Ay, perdón, ¿lo dije? No lo pensé. Pues sí, no, es que volvemos a lo mismo. México es un país, no en general, pero México es un país egoísta, güey. Si estás pensando solo en ti, en mi yo, ¿qué puedes esperar de las empresas privadas o públicas que están trabajando en territorio mexicano? Que bajan y pueden hacer lo que se les hinche la gana con lo que están haciendo. O sea, un Pizza Hut, que es una empresa internacional que le dan permiso de trabajar aquí, no digas nada. Te vi la intención. Es que, güey, con tu pinche risa lo dices todo, cara.
Bueno, usemos otro ejemplo. Un McDonald's. El Little Caesars. El Little Caesar. El Little Caesar, imaginemos, ¿no? Que obligaba a su gente a ir a trabajar porque pues hay que vender. Sí, o sea, sí, porque pues a fin de cuentas es un negocio, pero pues estás en una cuestión de crisis mundial. ¿Cómo buscas alternativas para no afectar? El cubrebocas sí sirve, el gel sí sirve, pero pues no te va a sanar, no te va a prevenir tanto, ¿no? Entonces sí, lo que decía Jonathan, pues sí podría ser... hubiera sido buenas sanciones a las empresas, pero ¿quién le iba a dar esas sanciones? ¿Quién se iba a atrever a dar esas sanciones, no? Sí. O estos que recortaban salarios a diestra y siniestra. Eso también. Y que o sea, entiendo como la parte de recortar salarios porque ya no te alcanza para pagar la nómina, pero que no tuvieras como en perspectiva que lo primero que tenías que recortar es tu margen de ganancias, ¿no? Que si le bajas a tu margen de ganancias, pues tal vez puedes mantener la nómina unos cuantos meses más. Y ya después de que te bajaste el margen de ganancias, pues entonces ya bajas la nómina, ¿no? Pero sí, claro. Estamos como, creo que, o sea, pensando como en esta cuestión de si somos el cáncer y si somos en México, yo creo que el gran problema es el individualismo, ¿no? O sea, el gran problema es que nos centramos tanto uso mucho una frase. A ver. Tenemos la cabeza tan metida en nuestro propio culo que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Y eso es lo que pasó con estos cabrones que obligaron a sus empleados a trabajar en pandemia cuando, como bien dice Jonathan, no tenían por qué hacerlo. O sea, se la pasaron con la cabeza metida en el culo, pensando incluso en este tipo de estupideces de no van a ser tan productivos y demás. Puta, o sea, a ver, si nos vamos a datos crudos, se develó que la productividad, en la pandemia se develó que la productividad no está relacionada con el tiempo oficina, sino con las motivaciones que tiene el trabajador. Claro. Es más, hay muchas empresas que no regresaron a presencialidad y que de hecho hay un montón de oficinas vacías en la Ciudad de México que se están transformando en otro tipo de espacios. No solamente pasó en la Ciudad de México, hay muchas ciudades que después de la pandemia no regresaron a la vida de oficinas y que ahora están haciendo departamentos, porque claro, ya no hay oficinas, ¿no? Sí, sectores completos que antes eran oficinas ya no son porque nadie quiso regresar. Entonces, era estúpido pensar que esto iba a pasar. Ahora, quería dejar como esta discusión de la clase de mierda que a veces son algunas personas, en los funcionarios públicos de la delegación Miguel Hidalgo, la alcaldía Miguel Hidalgo, que corrieron a las personas que vendían tamales, ¿no? Uh-huh. Sí. Así como, con las medidas de protección, pues no, güey, venden tamales, o sea, ¿en qué pinche mundo vives? Se están muriendo de hambre, necesitan sustento, cabrón. Y van y los corren, los levantan y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de no pensar en las consecuencias, en que una pandemia no solamente tiene consecuencias virales y biológicas, sino que una pandemia también tiene una repercusión económica, y una repercusión también en términos de salud mental y en un montón de cosas más que nadie se puso a pensar, ¿no? Y que creo que en los saldos positivos, esos son los que me gustan, esos son los que me quedo, que al menos, independientemente de las estrategias específicamente técnicas de salubridad, hay fallas que se pueden reconocer, como dije, de los puertos y demás. Creo que algo que siempre me dejó muy satisfecho es que en todo momento se habló de un impacto multimodal o multiesfera, que la pandemia tenía que ser pensada en términos económicos, que tenía que ser pensada en términos culturales, y ahí es donde creo que siempre hubo una mención constante en sí, tengo que mantener las medidas de distanciamiento, pero también tengo que pensar que si 60% de mi población es trabajadora informal, tienen que salir a la calle ya, ¿no? Porque si claro, no les vaya a pagar una nómina. Pues sí, y es que a mí me genera la duda, me regreso un poquito. Y la verdad es que no sé por qué, ahí sí te pregunto real, yo no sé, a lo mejor tú sí, y si no, pues ya veo a quién invito que sepa, pero... Claro, la bola de cristal ahorita, la ouija. A la ouija, no, y aquí las a preguntar de la ouija, güey, no, esa es la de... El libro rojo, espérate, ahorita voy. El libro
Lo hice en la prepa y funcionó. Mírenme, el éxito. Digo, sin posesiones demoníacas hasta el momento. Bueno, uno que otro por ahí, uno que otro personaje que puedo decirte que fue tu diablo, pero bueno. A ver, hablando de esto de las empresas, que sí, yo también conozco un par que continuaron con esta modalidad de trabajo a distancia, que es bastante bueno. Había leído que sí mejoró en algunos casos la productividad porque estaban más felices los trabajadores. Estábamos más felices los trabajadores. Pero desde tu punto de vista, o si sabes, ¿por qué no continuar con eso? ¿Qué es lo que limita a una empresa a poder hacer eso? El mantener ese trabajo a distancia. A mí me parece que hay una cuestión y hay como varias cuestiones. Hay una muy importante que es como la que más me da risa y más me parece ilógica, que es nuestro trabajo no solamente es lo que hacemos y lo que nuestro patrón nos pide hacer. Nuestro trabajo también es lo que significa para nosotros y lo que significa para el patrón. Entonces, hay una gran cantidad de personas que piensan que si no estás sudando, no estás trabajando. Y creo que mucho tiene que ver con los modelos, con los modelos en los cuales se pensó el trabajo desde el principio, y sobre todo los modelos de explotación, ¿no? Ajá. Si tú piensas cómo es el modelo, el toyotismo, ¿no? El toyotismo es, te dejas el maldito pellejo en la fábrica, y si te puedes quedar una hora más, es más, Te pones la camiseta, ¿no? te quedas una hora más hasta que no salga el maldito proceso, ¿no? El Fordismo es igual, o sea, el modelo del Fordismo es este trabajo constante y este trabajo que está vinculado en aumentar la producción y aumentar los números y demás. Se tiene esta idea que es imaginaria y que no es real necesariamente, no digo que que sea falsa, que las personas tienen que sudar la gota para que desgasten el trabajo. Y no es cierto, o sea, no es cierto que tienes que sudar la gota para demostrar el trabajo. O sea, los procesos que se hacen muchas veces ni siquiera requieren ese esfuerzo o ni siquiera requieren tanto tiempo en una silla de oficina, ¿no? Requieren otro tipo de labores y demás. Pero, vaya, tenemos tan metido ese chip. Y la otra es que la mayoría de las empresas, no en todos los rubros, pero hay varios rubros, en que las empresas tienen una muy importante déficit de trabajadores respecto a lo que hacen. Entonces ocurre este fenómeno en el cual un trabajador es contratado para su puesto, pero si te puedo meter otras funciones, entonces te las voy a meter. Sí, claro. Fácil. Entonces, ese tipo de situaciones, pues no las puedes controlar a distancia como sí las puedes controlar en el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, ya terminaste, licenciado Israel, como que ya se va. Si me falta que archive estos, pero no es mi chamba. Licenciado, ¿qué? Pues es que ya no está el archivista. Allí en su contrato dice, y las inherentes a su contrato, o las inherentes a sus actividades. Ya con ese, lo que quieran. Sí, claro. Es correcto, entonces creo que tiene que ver con también eso, ¿no? Y creo que también tiene que ver, y todo esto, vaya, lo estamos llevando como al terreno de la especulación y de la experiencia laboral propia, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con la supervisión y la necesidad supuesta de que cierto tipo y de la justificación de que hay muchos empleos ociosos en las empresas, ¿no? O sea, hay este supervisor del supervisor del supervisor. ¿De qué sirve? Sí. De que dice que supervisa y llena una hoja en la que dice que está supervisando, ¿no? Entonces, esta hipervigilancia que ocurre en algunas empresas, sobre todo en algunos rubros específicos, pues se deja de justificar el ingreso de un administrador de línea media o de línea alta porque ya no hay a quien estar vigilando. Entonces, pues tienes que volver a meter a la oficina a aquellos operativos a los cuales tú deseas que vigilabas, porque si no, tu salario no está justificado, manito, ¿no? Entonces, sí, de hecho, literal. Pero varias otras cosas dan un sentido, pero creo que el trasfondo es la precarización laboral que vivimos en América Latina y en México, ¿no? O sea, es preocupante cómo
los trabajos son por cosas que tú no estás contratado, por un salario para el cual tampoco se justifica ese tiempo, para unas condiciones que no te protegen, no tienes seguridad social, ya no tenemos pensiones, ya no tenemos, o sea, entonces, creo que en el fondo es esta forma en la cual está organizado el trabajo en México, ¿no? Entendiendo lo que dices, creo que se puede resumir como a tener el control. Tenerte el control más cerca, poderte mover, explotar de lo que a la manera que necesita la empresa. Porque a fin de cuentas, y esta frase, como la odio, pero es triste y real, pues no importa, si tú no lo quieres hacer, hay una fila de güeyes atrás que sí lo van a hacer, por lo que te estamos ofreciendo. Entonces, eso es lo que... oh, no. Oye, voy a leerte rápido un par de comentarios acá en el Facebook. Brisa dice, a mí me pasó quererme unir con compañeros para hacer labores altruistas y por el beneficio de los compañeros que estaban en la primera línea, ella es del área de salud, y resultó después que me estaban acusando de querer hacer un sindicato nuevo. Parece chiste, pero fue verdad, me tuve que alejar y mantenerme al margen. Es que también eso era muy... No volvemos a lo mismo, ¿no? No se aleje, compañera, haga su propio sindicato, por favor. Sí. Uno que no sea charro. Por favor, y que acepte a todos sin discriminar, si es tan amable. Beatriz Mejía, Betty, ¿cómo estás? Dice, despertó cosas buenas y malas, por ejemplo, los nuevos emprendimientos que atendían a las necesidades del momento y los revendedores que acaparaban el oxígeno y artículos de primera necesidad. Es que eso es lo mismo que pasó con la rosca de Reyes, que exactamente lo mismo, ¿no? Nos quejamos de los pasteles del Costco ahora. Tan hermoso, vivíamos en una fantasía y no lo sabíamos. Saludos a la güera villacopense. La güera. ¿Te acuerdas de la güera? Por supuesto. ¿Cuánto no conviviste con la güera villacopense? Correcto, es correcto. ¿Cuántas veces no vomitaste? No, espérate, no, eso no. Eso Ninguna. Sí, no, me consta. Habrá otras cosas, pero vómitos no. Pues sí, también, fíjate, ese punto de las revendedores, ¿no? Es que Latinoamérica o México es una preciosidad. ¿En qué otro lado hacían eso, güey? Explotar a la gente bajo su necesidad. O sea, comprabas y acaparabas lo más que te daba el sueldo para comprar cubrebocas y los vendías hasta 3 veces más caro. Y eso creo que me estoy yendo muy bajo, ¿no? Lo vendías hasta 3 veces más caro de lo que costaba. Entonces, regresamos a lo que decíamos de la gente con escasos recursos, ¿no? Si una persona no podía darse el lujo de comprar un cubrebocas en un precio normal, oye, imagínate con estos mendigos que hacían su agosto con 3 veces más caro el cubrebocas, ¿no? Y regresamos una vez más a lo mismo, ¿no? Este problema de la pandemia del COVID tiene que ver mucho como una culpa compartida. Sí, los gobiernos, sí, quien tú quieras echar la culpa, pero pues también nosotros, no nos hagamos güeyes, también nosotros hacíamos nuestra parte y tuvimos mucha culpa de lo que pasó. Entonces, pues sí estaba medio cañón, ¿no? En toda esta parte. Entonces, entendiendo un poco más el sentido de sí, las empresas, sí, la gente, sí, lo que se podía haber hecho de manera efectiva para poder evitar una mayor propagación durante la pandemia de COVID-19. ¿Cómo ahora que ya lo vivimos, que más adelante hablaremos de pues, lo que nos deja y cómo nos toca vivir ahora, pero ahora, en este momento que ya lo vivimos, ya lo pasamos, cómo se pueden implementar estrategias que realmente sean efectivas para reducir esta propagación tanto de influenza, porque ahorita también está medio fuertecillo, y el COVID, ¿no? Porque pues esto sigue y seguirá y ya se llegó para quedarse. ¿Cómo podemos implementar esas estrategias efectivas considerando lo que ya aprendimos del año pasado, ¿no? Fíjate que es de nuevo una pregunta bastante complicada, porque... Así me gusta ser, soy complicado, tú lo sabes. Fíjate que podríamos pensar como en una estrategia clásica y pensar en los esquemas de inmunización, las vacunas, ¿no? Pero uno de los principales problemas del coronavirus es la forma en la que muta y la velocidad en la que lo hace,
es mucho más rápido de lo que lo pueden hacer las medidas farmacológicas para producir vacunas que sean específicas. Y bueno, se ha hablado de la efectividad de algunas y demás, pero pues tenemos como esta gran distancia entre la generación de fármacos que vayan pasando por todas las medidas de seguridad que requieren para ser lanzados. Tenemos un terrible problema con las patentes y lo mucho que se tarda en poder hacer desarrollar un producto, pero financiado, pero además que hay que pagarlo, y que además el gobierno tenga el presupuesto para ejercer el presupuesto para ejercer el recurso como compra anticipada, que sale más caro. Entonces, vaya, ese tipo de cuestiones que no podemos fiarnos mucho en los esquemas de inmunización. Ahora, pensemos en las medidas de control. Creo que ahí hay un gran reto, que es cómo mantener a una población trabajando sobre las medidas de prevención básicas. Cuando existe no solamente una complicación particular que son los presupuestos y la vida misma, el ajetreo de la vida misma, sino que también hace falta como esa idea de cómo funcionan los mecanismos para cuidarte de cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta forma de hacer hábito algo que tienes que imponerte al principio, como usar una mascarilla para el transporte público y demás, se vuelve una situación muy complicada y en la que tienes que trabajar muchísimo con la sensibilización. Pero vaya, no hemos podido hacerlo en distintas cosas, y creo que también el uso de las mascarillas fue una cuestión que cansó mucho a la población en general y que ahora ya no se percibe como necesario porque ya no hay encierro, pero sí hay COVID, pero sí hay influenza, ¿no? Entonces, creo que en ese tipo de situaciones hay buenas posibilidades, pero no desde la forma clásica en la cual tú promueves como haciendo culpable o como castigando a las personas, ¿no? Creo que debemos de superar esos enfoques en los cuales pensamos que si regañamos a la gente y es que no te cuidas, y es que eres un tonto, y es que eres un sucio y demás, así ya no va a funcionar. Creo que tenemos que darle la vuelta a cómo establecer no una prevención, sino una promoción constante para mantenerte saludable. Y cambiar el enfoque es complicado, porque tenemos sobre todo estas figuras muy de autoridad, que son las figuras médicas, que constantemente te están persiguiendo y te están acusando y te están diciendo que estás haciendo todo mal. Entonces, y que no aceptan ninguna otra perspectiva ni ninguna otra visión. Entonces, creo que tenemos que cambiar un poquito esa forma de cómo transmitimos los mensajes para que podamos hacernos partícipes como población de las medidas de promover nuestra salud y no de solamente usar la mascarilla porque queremos prevenir un pico, sino de hacerlo algo de labor constante, ¿no? Creo que también en medida un poquito más, ya no solamente a nivel personal, ¿no? A nivel de inmunizaciones, sino también creo que se tiene que apostar ya sí o sí por sistemas de salud integrados, ¿no? Entonces, la principal forma de atención de nuestros problemas de salud son a partir de consultorios adyacentes de farmacia. Aproximadamente se calcula que alrededor del 60% de los casos de cualquier tipo de enfermedad que represente un gasto catastrófico, que represente algo que no estuviera, que no fuera completamente anticipado, vaya, no se puede anticipar, por eso es gasto catastrófico, se resuelve en una farmacia y difícilmente se lleva hacia los centros de salud. La ventaja de llevarlo en un centro de salud es que hay un registro de lo que va pasando contigo y con tu familia y con la población en general. La desventaja es que todos los casos de influenza actualmente, o al menos acá, yo vivo en Mérida, al menos en Yucatán, los casos de influenza se atienden en el consultorio de una farmacia. Entonces, no hay algo que es muy importante para los servicios de salud, que son los sistemas de referencia y de contrarreferencia, ¿no? Es decir, que una persona entra a un servicio de salud, se lleva el registro de por qué entró, y entonces, cuando se complica una enfermedad, vamos a poner caso COVID, ya sabes de dónde viene.
Y cuando se recupera de la enfermedad, te lo contrarrefiere el segundo nivel y te dice, ok, ya se resolvió y fue así. Y cuando el médico te vuelve a ver, ya dice, ok, llegaste a segundo nivel y en segundo nivel te hicieron esto, bueno, pues entonces voy a hacer esto. Y hay una continuidad, hay pensar en que la población tiene continuos en los cuales la enfermedad solamente son picos y la salud son los valles, ¿no? Son los momentos de estabilidad. Eso no lo tenemos completamente registrado y no se debe a que la población sea irresponsable y vaya a estos consultorios, sino que es mucho más accesible ir a un consultorio porque no tienes que seguir todo un proceso burocrático o no tienes que chutarte los tiempos de espera. Entonces creo que debemos optar por ese tipo de servicios de salud que estén primero integrados, que sean mucho más de puertas abiertas, una perspectiva de puertas abiertas, y que también, si son unos servicios públicos, pues seguir invirtiendo en que estos vayan siendo cada vez más efectivos. Creo que esa sería la mejor forma de tener un registro mucho más anticipado de lo que te va a pasar. Porque, a ver, ya sé que va muy larga esta idea, pero es que me hacen preguntas complicadas. Además decir sí o no, no se puede. Además, todo en mi vida lo resuelvo complicado, hasta para sacar las cuentas de un restaurante. Te complicas la vida. Se burlan mucho de mí por eso. Pero a ver, siguiendo con una línea discursiva, igual. Sí, lo principal que afectó muchísimo a la población en México es que cuando llegaban a los servicios de salud ya tenían un avance significativo en el problema. Ya necesitaban ser intubados, ya necesitaban otro tipo de tratamientos. O sea, llegaban justo a los 5 minutos de requerir terapia intensiva. Uh-huh. Y entonces, pues ya no hay mucho que hacerte. Y además, eso que te voy a hacer es mucho más caro y mucho más complicado y mucho menos efectivo. Claro. ¿Por qué no llegaste hace 10 días que tuviste tus primeros síntomas? Es que no pensé que fuera COVID, ¿no? Entonces tenemos esta elaboración colectiva de que las enfermedades pues no tienen que ser atendidas a menos de que sean graves. Y eso es algo que ha generado el propio sistema, ¿no? Es así como, me tardo 10 horas en atenderte, entonces más te vale que te estés muriendo, ¿no? Sí, claro, que valga mi tiempo. Entonces fue como, pues yo llegué como siempre, güey, o sea, el hospital me acostumbró a esto, güey. Querías que llegara hace 10 días, pero los pinches hospitales me dicen que no me van a atender si no traigo el hueso de fuera. Exacto, ya te traigo el problema de fuera y no me quieres recibir, ¿no? Entonces, creo que tenemos esa mala estructura de cómo llegar a los servicios de salud. Y no solamente me refiero a la medicina preventiva, sino también que no llegamos, y es tanto por falta de conciencia en la población, no en las personas en general, o más bien en particular, sino en la población, pero también por tener un sistema de salud que no tiene la puerta abierta para decirte, a ver, güey, vente de una vez, ¿no? Vente en caliente con el problema que traes, ya sentiste comezón, no te esperes a sentir dolor, ¿no? Y eso nos pasaba muchísimo. Pero mucho. También que la planificación de los servicios de salud, pues por supuesto que no fue de acuerdo a lo que iba a suceder en la pandemia, porque nadie estaba esperando la pandemia. Ahora ya podemos esperar pandemias. Esto que está sucediendo con la influenza y que está sucediendo con la mezcla de influenza y de COVID, y que acá les tengo malas noticias a las personas que viven a menos de 2,000 metros del nivel del mar. Aquí nos está matando el dengue. Otro gas, porque no todo es COVID influenza. Hay otras cosas que te matan. Aquí nos está matando el dengue. Y el problema, y se lo estoy diciendo a los que viven a menos de 2,000 metros, porque el mosquito está resistiendo cada vez más alturas. No, Ahí les va, muchachos. Próxima entrevista, el dengue. Dengue, chikungunya y Zika. El de chikungunya. Ahí les encargo. Yo hace mucho no escuchaba el chikungunya y el Zika. Pues bueno, uno que es citadino, ¿no? Pero ahí te va. Ya ha habido casos. En el Estado de México ya ha habido casos de dengue. Sí, de cosa hecho. Que jamás debió de suceder. Ese mosquito no debía de pasar los 1,000 metros o sea, los mosquitos, específicamente los que están relacionados con el contagio, no debían de pasar la barrera de los 1,000 metros sobre el nivel del mar, y ya le están pasando, ya están resistiendo. Y ¿qué creen? La Ciudad de México no va a ser muy rápido, pero en algún momento les va a llegar. Y van a decir, sus pinches enfermedades tropicales, y
Nel. Es que estos de Mérida, de veras, todos los de Mérida son iguales, ¿ves, Andrés? ¿Para qué te vas para allá? Ya ves, es que La tranquilidad, quería ir al extremo. el A mí pan. me decían enfermedades transmitidas por vector. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí dices, ¿Qué se sentirá? Son los mosquitos. Así. ¿Qué se sentirá vivir esa experiencia? Ya viví el COVID en la ciudad, ¿qué se sentirá vivir el piquete de un chikungunya? Dengue, el maldito dengue hemorrágico, no, una friega. Pero bueno, el caso es este, ¿no? Como que, ¿qué podemos hacer? Güey, ya te pasaron 2 pandemias, empieza a planificar para la que sigue. No sabemos cuándo va a ser. ¿Qué va a venir? No sabemos ni el día ni la hora, pero ya sabemos que va a haber una pandemia, ¿no? Ya lo hemos vivido 2 veces, güey, o sea, 2 veces. Y esta última fue la última. ¿Eh? ¿Tú viste Dark? Sí, claro, obvio. O sea, ese viejito siempre va a estar en nuestra vida. Esto va a volver a pasar, va a volver a pasar y va a volver a pasar, ¿no? Y es que la verdad, güey, o sea, es aprender de tus errores y parece que no aprendemos de cuando hacemos las cosas mal. Y aún así creo que aprendemos, pero aprendemos a veces hasta lo malo, ¿no? Si ya sabes que, por ejemplo, te vas a enfermar si te acercas a alguien que está tosiendo y la persona que está tosiendo no se tapa, seguramente te vas a enfermar de algo. Pero no, ahí vas y nada, ¿no? No pasa nada. Lo mismo pasa, me voy a regresar un poquito con lo que decías de la parte, o sea, tenemos un sistema de salud en el cual tiene suficientes buenas estrategias, ¿no? Creo yo. El decir y tratar de llevar la información por televisión, por radio, por folletos, lo que tú quieras, para tratar de implementar estrategias que sirvan para evitar más contagios de las 2 enfermedades. Pero ¿cómo, y es pregunta hacia ti, cómo idearías una estrategia para hacer cambios en la sociedad? O sea, según yo, es una sociedad que se resiste al cambio. Cuando tú le dices no, ellos dicen, chinga, ¿por qué no? Yo sí puedo. No, entonces, ¿cómo creas una estrategia? Ni no defiendo al gobierno ni a las instituciones públicas, que hay ciertas instituciones públicas de salud que sí hicieron bien su trabajo y lo siguen haciendo bien, pero desafortunadamente son rebasados porque no tienen un presupuesto para poder implementar esas estrategias, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que la gente implemente esas estrategias efectivas de salud? ¿Tú qué harías? Pues voy a citar algo que no me gusta porque no me gusta Molotov. Uy, no, se acabó la entrevista, muchachos, nos vemos mañana. Pero dales el power, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto? Yo soy un encantado de algo que se llama la promoción de la salud. Pero la promoción de la salud tiene que ver con que las personas puedan tener los medios, la información y las posibilidades para tomar las decisiones de su propia salud. Y eso creo que nos hace falta entender que desde hace mucho tiempo las poblaciones toman decisiones que no siempre están encaminadas a las formas tradicionales del sistema de salud y que esas pueden potencializarse cuando son buenas o pueden regularse cuando no son tan buenas, pero que ya se toman. Hay que hacer algo, hay que voltear. De nuevo, hay que sacar el culo, la cabeza del culo, perdón. Caray, sí que al revés está medio complicado, pero Hay que sacar la cabeza del culo y ver qué demonios se están haciendo allá afuera y cómo se están resolviendo los problemas allá afuera y entonces empezar a planear al revés. No planeo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba o del horizontal hacia lo vertical. Entonces, claro, voltea a ver a tu población y ve qué demonios está haciendo, qué está haciendo, qué remedios caseros está utilizando. Estudia esos remedios caseros, ve cuáles pueden ser efectivos y cuáles no, recomienda a la población acerca de esos remedios, incorpora, no todos van a ser científicos, hay cosas, o sea, yo siempre defiendo al té de manzanilla, que hasta donde yo sé, tampoco soy tecnólogo en alimentos, ¿no? Pero el té de manzanilla no ha demostrado tener ningún tipo de sustancia que químicamente pueda ser demostrado que tiene un beneficio para controlar cualquier tipo de problema estomacal. Pero funciona, maldita sea. Y si no funciona, no le hace daño a nadie. Exacto, justo. Té de manzanilla no va a matar a nadie. Siempre y cuando el agua sea de calidad, o sea, ese tipo de cosas básicas, Sí, ¿no? claro. Pero bueno,
El caso es que si se están tomando té de manzanilla y ves que funciona, pues maldita sea, promueve el consumo del té de manzanilla. Claro. Si están viendo que van con, y esto puede ser un poco polémico para los que son como mucho más rigoristas con la medicina científica, pero maldita sea, si tienes un curandero o un yerbatero que funciona y que no genera ningún daño a las medidas, pues promueve que también vayan con el yerbatero, que vayan con el curandero. Es decir, que se respeten los caminos de decisión que cada población toma, porque A, está saturado, B, no tienes presupuesto, y C, lo que tú haces no va a ser tal cual traducido por la población como debe de ser, ¿no? Yo siempre he dicho algo que es, a ver, vamos a pensar cómo nos tomamos nosotros nuestras medicinas, y entonces tengo mi medicina que me dan, pero entonces me dicen, te tienes que tomar una pastilla. Y yo digo, sí. Es que me da muchos sueños y me la tomo completa. Me voy a tomar la mitad. Parto mi pastillita. Y entonces me tomo mi pastilla y me dije, que no me la tenía que tomar con chela. Ni modo, bueno, ¿no? Me la empujo con chela y de repente me persino y digo, bueno, ya, pues como fue con chela, pues me persino. A ver qué Dios dice y a ver si Dios me cura. Parece chiste, pero es anécdota. Si ya hacemos eso con la medicina científica, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces, entiende, en vez de decir, maldita sea, tómate toda la pastilla, entiende por qué la gente se está tomando media pastilla y se la está empujando con chela. Y cuando entiendas eso, aprende a regular tus funciones sanitarias a propósito de tu población y no a propósito de lo que debería de ser, ¿no? Entonces, claro, cuando tengamos esa comprensión de que los problemas pasan por el tejido cultural y por el tejido social, creo que vamos a poder entender mejor cómo resolver las cosas más complicadas como una pandemia, ¿no? Yo aplaudo eso, promoción de la salud, me lo pude tatuar 5 años de mi vida y lo entendí. O sea, entendí la eficacia de la promoción de la salud, los beneficios tanto para la sociedad y para la economía de promover antes de enfermarte. Antes de llegar a un segundo nivel de salud, está atacar el primero, ¿no? Vamos a evitar que lleguen incluso al primer nivel de salud, ¿no? Pero te debato un poquito con la sociedad, güey. Tú estás hablando de los mensajes que puedan dar los sectores de salud, tal vez el nivel médico. Sí, y me parece perfecto buscar los beneficios, incluso ya hay muchos, no tantos como debería, pero hay muchos médicos, muchos personales de salud que ya promueven los remedios caseros, ¿no? Que funcionan, el cúrcuma, que su jengibre, que su tecito de manzanilla con limón y miel, ¿no? O sea, que funcionan a fin de cuentas y hacen que la gente se sienta bien. Pero ¿cómo puedes motivar un tratamiento de ese estilo cuando la gente pues no cree a veces en un personal de salud que no tenga una bata? Porque la bata te impone. Y si un médico llega, me ha tocado ver un médico que te dice, no se tome el té de manzanilla porque no sirve de nada. Tómese mejor una pastilla. Y pues la gente le cree porque él se supone que estudió, está preparado y la gente se va más con el medicamento. Y pelea, hay gente que hasta pelea en las farmacias por su medicamento. Que entiendo que hay veces que los remedios caseros no pueden ayudar ciertas enfermedades, que sí debe haber medicamentos, que también es otro tema que hablaremos después de el gran desabasto de medicamentos, ¿verdad? Pero ese es tema para otra entrevista. Pero la gente se va más con lo químico, porque creen que con eso sí van a curarse, ¿no? ¿Cómo ayudas o cómo haces que la gente cambie? Es la pregunta del millón. Y creo que hasta muy difícil contestar, creo yo. ¿Cómo puedes cambiar la mentalidad de millones de personas para que entiendan que sí está bien de vez en cuando la pastillita, como refuerzo tal vez, pero puede haber un remedio menos invasivo para tu organismo y te pueda ayudar? ¿Cómo cambias eso? Creo que es difícil poderlo hacer, desde mi punto de vista. No sé qué pienses tú de la sociedad en la que vivimos en este tema. Primero tengo que decir una cosa que es muy importante y es, no te confundas. Me invitaste para estar de acuerdo conmigo, no para estar en contra. A ver, A ver, yo a tu agente le dije, me lo traes y voy a hablar mal de él y que se aguante. Por eso le mandé su dotación de Yetis allá a Mérida.
Y bueno, ya, ahora sí que contestando, pues es que creo, o mi propuesta sería, o sea, no esperes que la gente cambia tú, ¿no? O sea, cambia el sistema de salud y no tienes, o sea, no es un cambio, tendría que ser estructural, por supuesto, pero creo que el cambio es la forma en la que se vincula con la población. Y creo que el eje es comprende a tu población. No trates de cambiar algo si no lo has comprendido. Y creo que entonces ahí se justifica esta idea de las figuras que no son médicas, que hacen la negociación o que hacen el vínculo, que son los promotores de salud comunitarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que es algo que yo siempre aplaudí mucho del punto suspensivos INSABI, ¿no? Las redes, las RIS, que son las redes interinstitucionales, las redes interdisciplinarias de servicios de salud, no me acuerdo exactamente qué significan, pero esa es la idea. De que un médico, que ahí siempre estuve en contra, porque demonios no estamos los nutriólogos ahí también, pero bueno, un médico es un promotor de salud comunitario y que está con otro profesionista de salud, que generalmente se pensaba que era un profesionista de enfermería, van y tienen o hacen un tejido del problema y tienen la forma de intercambiar opiniones con la población, entendiendo que el promotor de salud comunitario es parte de la población y entiende cómo está el pedo, ¿no? Entonces, creo que ahí es como la clave. O sea, hay cosas que no se van a poder cambiar, hay cosas que van a requerir cambios muy lentos y hay cosas que pueden ser como bastante rápidas, ¿no? Pero necesitas tener un proceso de negociación. O sea, es un estire y afloje y entender que todos somos una liga que estamos siempre jalando para acá y jalando para allá y que lo que tienes que hacer es pues, ponerte a jalar la liga y saber si la jalas para un lado, qué consecuencias puede tener. Entonces, vaya, ese es como mi parte optimista me hace pensar en que los cambios están mediados primero por la voluntad del cambio, pero que esa voluntad la tienes que generar, y la otra porque la contraparte tiene que entender que el cambio no va a ser ni en sus modos ni en sus tiempos, ¿no? Entonces, claro. Ese es como, y es muy difícil, dile a un médico que la gente no va a cambiar y que cambie él y te va a mentar la madre, ¿no? Sí, claro, y tal vez hasta con justa razón, ¿no? Y te va a decir después, son 500 pesos, ¿no? Sí, claro, sí, por la mentada de madre, obvio, se cobra, hasta aquí se cobran las mentadas de madre, va a decir. Ok, a ver, coincido completamente contigo y tampoco digo que tenga que pasar mañana. Yo también a veces abuso de creer en la sociedad, de creer en la humanidad. Y sé que en algún punto se puede lograr un mejor cambio en todo este mundo, este globo terráqueo que tenemos. Se puede, porque no es, o sea, no, es difícil, pero no es imposible. A lo que voy es que sí tenemos que pelear con eso. Sí comparto mucho contigo, es eso. Empieza desde ti. O sea, si tú vas a hacer el cambio, empieza haciéndolo contigo. A mí me gusta mucho esta comparativa. No sé, alguna vez llegaste a ver una película que se llamaba Cadena de Favores, ¿no? Sí. Hace años. Trataba en esa idea, es a lo que voy, ¿no? Que alguien te vea hacerlo y diga, se ve como chido, ¿no? A ver qué pasa si lo hago. Él lo hace y otra persona lo ve y empieza la cadenita, ¿no? Yo creo que en algún punto podríamos lograr eso si realmente logramos un cambio colectivo de pensamiento. En términos de salud, claro está, ¿no? Sí se podría, lo veo complicado, sí, pero no imposible. Yo también confío en la humanidad de que algún día lograremos ese gran cambio importante en la sociedad. Déjame te leo rápidamente unas preguntas que tengo por acá. Un comentario rápidamente del buen Jonathan Aguirre otra vez. Yo tomé un suplemento que la COFEPRIS catalogó como fraudulento porque no había tajada al sector farmacéutico. Jajaja. Bueno, es que eso también, híjole, es que es tener mentalidad muy delirio de persecución en esa cosa, ¿no? Y hay un documental que se llama One Billion Life, un billón de vidas, está en YouTube. Habla precisamente de eso, ¿no? Que pues las farmacéuticas a veces es como una mafia entre las farmacéuticas y el gobierno, ¿no? Creo que eso ya está bueno ese documental, pero yo creo que va más allá en lo que dice el Jonathan. Y déjame tener dos preguntitas que tenemos por acá en la sección de preguntas. El señor Tingiriringis pregunta. ¿Qué pasa, mi Yo creo que es como el de los árabes.
Él te pregunta, pues bueno, la pregunta es muy concreta, pero ¿qué opinas sobre el COVID-19? ¿Qué opino sobre el COVID-19? A ver, Pregunta también complicada. pues es que el virus me parece que es un organismo interesantísimo, ¿no? Porque Me cae re bien. Una vez conviví con él. es más, si tuviera que explicar la resiliencia, diría, ¿qué es la resiliencia? Pues pregúntale al COVID. Es resiliente, ¿no? Resiliente, resistente, se transforma y demás. Entonces, a ver, el COVID opino que es un bicho muy interesante. Es un bicho que estudiarlo me motivaría a haber sido virólogo, pero pues no. Te Ahora, quedaste en el B. ¿Qué opino de la pandemia por COVID-19? Que fue una mierda para la humanidad, ¿no? O sea, que mató un montón de personas que no debieron de haberse muerto, que transformó profundamente a la sociedad y que haber vivido de manera histórica esa pandemia nos permite comprender algunas cosas que como humanidad hemos hecho de la fregada, ¿no? Entonces, que tiene esta parte como terrible, pero que también tiene una posibilidad de comprenderse para reflexionar acerca de lo que hicimos en su momento y para posicionarnos ahora a propósito de qué es lo que vamos a hacer cuando nos toque otra pandemia de otro maldito bicho como el COVID, que, insisto, es apasionante. Ok, me gustó tu respuesta. El bicho me cae bien, dice. No, se me hace interesante, digo. Otra pregunta. Esta es de José Luis. José Luis pregunta: ¿qué opinas sobre el trato que tuvo el gobierno mexicano durante la pandemia? Específicamente en tantas mañaneras que hicieron hablando del tema. Supongo, no sé si estuvo bien o estuvo mal, no sé. Sí, o sea, ¿qué opino de las...? A mí me pareció muy, muy interesante que el gobierno apostara por la información, porque todo, no en las mañaneras particularmente, porque las mañaneras pues tenía que tocarse temas de todo sentido, pero en la comunicación que se tuvo específicamente a las 7 de la noche, de todos los días, durante tanto tiempo, hay un esfuerzo increíble por parte de las autoridades de salud para dar información precisa, puntual, para aclarar dudas, para ser pacientes, para hablar acerca de absolutamente todo, de medidas de control, de salud mental, de etiquetados, o sea, esas comunicaciones, yo difícilmente me perdí las comunicaciones, sobre todo de los primeros, del primer año fácilmente, porque creo que tenían información muy diversa, tenían información interesante. En ese entonces estaba dando clases de epidemiología, entonces a mis alumnos les pedía también que las vieran, porque era la mejor forma de explicarles las medidas epidemiológicas, entonces a mí me servían para muchas cosas y creo que fue una estrategia buena e interesante. Ahora, hay otro tema y es que creo que hay una crítica, vamos a tocar el tema de José Luis por los cuernos y no irnos por la tangente. Seguramente José Luis se está refiriendo a la crítica que es constante acerca de la sobreexposición del gobierno en turno a propósito de las mañaneras y que va más allá del asunto del COVID. Y yo no estoy a favor de esa perspectiva. A mí me parece que ahora que me acuerdo de un epidemiólogo, Ben Goldker, que además tiene su TED Talk, que siempre lo pongo en mis clases, él dice que lo más maravilloso para que algo se deje de infectar es sacarlo al sol. Entonces, que no hay nada como exponer las cosas y como decir, mira, esta es mi estrategia nacional, ¿no? Aquí está, y te la comparto todos los días a las 7:40, 7:30 de la mañana. Esto es lo que voy a hacer. Mira, paso 1, voy a hablar de esto. Paso 2, voy a hablar de esto. Paso 3, voy a hablar de esto. Creo que eso nos permite ahora poder juzgar de mejor manera las estrategias gubernamentales, ¿no? Claro. Entonces, decir, ay, mira,
mira, eso está de la chingada, mira, no, no estoy de acuerdo, no, o sea, entonces creo que esa sobreexposición, en una época de la sobreexposición, es A, congruente, y B, tiene la posibilidad de exponer todas las cosas que queramos ver acerca del gobierno, absolutamente todas, ¿no? Las buenas, las malas, las mediáticas, las no mediáticas y demás. Entonces, no hay forma en la que me ponga o me pueda posicionar en contra, ¿no? O sea, ¿a ti te pareció efectivo? Es que efectivo no siempre, la comunicación no siempre tiene un efecto positivo, o no siempre es un efecto que pueda decir, mira, qué bien le hicieron, qué buena estrategia, pero al menos es, en principio, una buena idea para comunicarle a un pueblo gobernado qué es lo que tu gobierno está tratando de hacer o te está tratando de decir. Ok. Pues sí, en cierta forma sí también, aunque pues das paso a que la gente critique. O sea, creo que entiendo mucho tu entiendo mucho tu punto. Dame el click, ¿no? Dame el click. Dame el follow. Por favor, ahí está abajo sus redes sociales, síganlo por favor. Tú como americanista lo entiendes. Oye, papá. Más. Ódiame 14 veces más, papá. Ódiame más, ¿no? O sea, sí. Y sí. Es como un poco, hablando un poco de fútbol, es la misma idea que ha sostenido que José Ramón Fernández es el principal promotor de la América, ¿no? Ajá, sí, ¿Lo sí, has sí. escuchado? Sí, Dice, sí, no, José Ramón sí le va a la América, porque mira, y es cierto, no hay maldita sea programa cuando eran los protagonistas, ¿no? Porque ahora, quién sabe. Pero cuando eran los protagonistas, no había ni un maldito programa que no se hablara de la América. Y entonces, eso termina teniendo un efecto, contestando esto de si es bueno o si es malo, ¿no? Pues tiene un efecto de que todo el mundo sabe qué pasa con el América, y además no le vas a la América, te cae mala, no quieres saber nada de la América, pero sabes quiénes son sus delanteros, sabes quién es el portero, sabes si le ganó o no le ganó a Chivas en la Conca Champions, o sea, 3-0, sabes todo. Y no lo quería saber. Creo que ese efecto tiene las mañaneras. Sabes todo lo que está pasando. Algo que no pasaba antes. Y algo que te enterabas y demás. Ahora sabes todo, no lo querías saber, pero lo sabes. ¿Por qué? Porque lo dijo alguien. Y entonces, al decirlo, y estás en contra del gobierno, dices, es que ese maldito viejo desgraciado ahora está haciendo esto. Pero sabes qué está haciendo, ¿no? Claro. Dices, mi cabecita de algodón ya está apoyando a y sabes lo que está haciendo. Pues todos estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, maldita sea, todo el tiempo. Se encabrón de la... Es la mejor estrategia mediática que existe. Todo el mundo sabe quién es él. Maldita sea, tienes toda la maldita razón. Y pues sí, es que, o sea, expones, pero sí, fíjate, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Claro, a fin de cuentas, sea mala, sea buena, pero están haciendo y estás demostrando que sí estás haciendo, ¿no? Malo como tú quieras ponerlo, como tú lo juzgues, pero pues te están diciendo, pues mira, sí será todo, pero tú qué estás haciendo, ¿no? Yo estoy haciendo esto. Claro, o sea, en cierta forma, como dices, no puede ser ni malo ni bueno, es nada más, creo que podemos dejarlo hasta ahí, es. Fíjate, por eso te invité, mi querido Andrés, por eso te invité, chingados. Hablando de un poquito más de entrarnos ya a las preguntas, porque prácticamente y con esta buena plática pues ya abarcamos como casi todas las preguntas, pero hay una que nos falta como que abarcar y me gustaría como que enfocarnos en este tema de la pandemia, ya no de la influenza, sino de la pandemia que acabamos de vivir, que es lo más reciente que la gran mayoría de los que estamos aquí pues vivimos y conocemos y lo pudimos sentir en carne propia, ¿no? Este pánico social que se creó y que no sé, eso sí ya no lo sé, pero no sé si sigue existiendo a raíz de las vacunas, ¿no? Este problema de las vacunas que se hizo muy viral de, no, que te van a inyectar el 5G, no, que te inyectan agua, no, que esto y que el otro. Un pánico que sí generó, literal eso, miedo en la sociedad, junto con pegado con los antivacunas, ¿no? Que te decían, no, es que no funcionan, es que esto, te van a, o sea, este tipo de problema. ¿Cuál es tu postura hacia la vacunación actual
estos mitos que existieron durante la pandemia. ¿Y qué piensas? Me gustaría saber tu opinión sobre los antivacunas. Jesús bendito. ¿También largo? Me preocupan mucho, no solamente los antivacunas, sino que estamos teniendo un momento complicado a nivel mundial, en el cual se ha hablado de esto, no me encanta el término, pero donde las opiniones todas pesan lo mismo, y donde comunicamos la posverdad, no comunicamos la verdad, sino la posverdad. Ya nadie se fija en si las cosas están verificadas, validadas, si han pasado por una revisión o por si tienen como un juicio de autoridad. Las decimos y no importa, ¿no? O sea, es increíble cómo llegan estas noticias ahora mucho más rápido, las noticias falsas y toda la cantidad de estupideces que hay. Los antivacunas no me causan tanta animadversión como me la causan los terraplanistas. Porque dicen, sí. Bueno, discutir que las vacunas son malas o sea, en principio, la medicina funciona así. La medicina funciona en una relación en la cual el bien que te va a hacer compensa por completo el mal que te podría hacer. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todas las vacunas tienen reacciones, todo sucede en ese intercambio del bien y el mal. Entonces, vaya, el antivacuna se está poniendo su fe, porque eso es lo que pasa, que es una cuestión muy dogmática, está poniendo su fe en que la vacuna le va a acarrear males increíbles y que no se compensa con el beneficio que le va a dar. Pero al menos ese mal sí existe y sí se puede demostrar, ¿no? Entonces, el antivacuna se está viendo específicamente, o se está centrando en lo mal. Pero el terraplanista, ¿qué? ¿No? O sea, que la Tierra es plana es como, no mames, ¿cómo va a ser plana? Oye, ¿alguna vez has navegado hasta el fin del horizonte? No, ¿verdad? No puedes decir que la Tierra es redonda. No puedes decir, no te consta, güey, no has llegado hasta el final, de ahí no te has caído, te caes, hasta que te caigas, güey. Así como, güey, las estaciones cambian. Cristóbal Colón estuvo así, de caerse. Habiendo aclarado que no tengo un odio tan grande. Entendible, bastante entendible, güey. Que el antivacunas me preocupa particularmente porque se sostiene a partir de la posverdad, y por eso decía de la posverdad, y se sostiene a partir de su opinión. Entonces ya no puedes tener ningún tipo de intercambio de ideas porque siempre es, pero esta es mi opinión, ¿no? Y se va a sostener ahí hasta donde se pueda y con base en la necedad, no en un juicio crítico. Y creo que estamos perdiendo de vista eso, que cualquier decisión en salud tiene que pasar por un juicio crítico. Y ahora, bueno, la salud es mía y de nadie más, y es mi cuerpo, y yo decido, la fregada. El antivacunas está generando una resistencia colectiva hacia este tipo de problemas. Y ese es ahí donde me parece que es discutible. O sea, vaya, no es como si agarremos a todos los antivacunas y vamos a tirarlos por el precipicio del fin del mundo. No. Estaría bueno, güey, para comprobar la teoría. Si pasa, pues ya lo hicimos, si no, pues ya ni modo. No pasa nada. Metemos mitad antivacunas, mitad reggaetoneros. Listo. Y del otro lado, los corridos tumbados, porque híjole. Ellos que vayan empujando sobre todo a Peso Pluma, pues hasta en la punta, güey, así como la Diana que ve en los barcos, güey. Y debo de confesar que no es odio hacia Peso Pluma, sino a lo que canta Peso Pluma, que me parece que es otro tema para otra historia. Pero bueno, el caso es, no podemos obligar al antivacunas a vacunarse. Eso sería como, sería una decisión súper, no solamente equivocada, sino además sería muy facha, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer mucha conciencia acerca de esa decisión que tomas, cómo afecta al colectivo. Y que si afectas al colectivo, pues ya no estás siendo completamente sensato, ¿no? O sea, no puedes sostener una decisión personal afectando la inmunidad colectiva, porque entonces pones en riesgo a los demás. Y caso particular de los antivacunas,
que tiene una repercusión en términos de salud pública actual, es el regreso, la regresión sanitaria, es decir, que hay enfermedades que ya no estaban presentes y que ahora se están volviendo a presentar. Específicamente, enfermedades como la viruela. O sea, a ver, amigos antivacunas, ya le habíamos ganado a la viruela. ¿Por qué demonios está aquí otra vez? Por su culpa, desgraciados. Entonces, así como, no me hagan eso, por favor. Mi postura es que la vacunación debería ser entendida como un ejercicio de corresponsabilidad, ¿no? Y de compromiso con la inmunidad colectiva. Sí, tenemos que ser críticos con el origen de las vacunas y sobre todo tenemos que ponernos muy alertas acerca de las patentes, porque es un mercado, porque finalmente que nos inmunicen es un mercado, y por eso también estoy a favor de la vacuna patria y de la bala y demás, porque son vacunas que se desarrollaron con una perspectiva de tener un esquema de inmunización tanto propio como que no generara un costo constante, ¿no? No le tienes que comprar a Pfizer y no le tienes que comprar a Moderna, tienes tu laboratorio que está produciendo una vacuna que es para ti, ¿no? Y que es un desarrollo original y demás. Entonces, vaya, creo que nos podemos poner exquisitos en ese sentido, pero nunca está en duda la vacunación, ¿no? Y nunca está en duda que la vacunación es un ejercicio de corresponsabilidad en términos de cómo lograr un mayor control de las próximas pandemias, ¿no? Claro, ¿no? Pero a ver, hablemos de los terraplanistas. Ya me interesó más eso. No, sí, obviamente. El problema es hacer querer que la gente piense como tú. Contagiar, infectarle tus ideas. No, o sea, somos libres de pensar lo que tú quieras. Si tú no crees en una vacuna, está chido, qué bueno, pero no te esfuerces en que yo crea que la vacuna no sirve, porque yo tengo mi forma de pensar. Yo también creo que es un excelente medio para evitarlo, ¿no? Porque sí sirve, sí funciona, tiene alguna situación. Y no sé tanto, obviamente sí buscar de dónde vienen las vacunas, pero pues prácticamente espero que una persona con 3 dedos de frente sepa que si te puedes vacunar, si puedes elegir una vacuna de un laboratorio de renombre a una vacuna de un laboratorio que pues lleva 3 meses de mercado, pues vas a preferir la de renombre, ¿no? Entonces yo espero que ese sea la vista que tengan todos. Las antivacunas han sido un problema esencial. Perdón, un Lolita Ayala. Ya se fue. Estos cuantos han sido un problema, y creo que en cierta parte siguen siendo un problema en la actualidad durante la pandemia del COVID, ¿no? Porque sí generó mucha gente no se vacunara. Hubo hasta famosillos, el caso de muchos famosos que no se quisieron vacunar. Nadal, tenista, que tuvo muchos problemas para poder ir al abierto de no sé dónde, creo que de Rusia o de una jalada, no sé, porque no se quiso vacunar. Djokovic no pudo entrar a Djokovic. Sí, ¿no? Sí. Por lo mismo. Con mi Rafaelito Nadal. ¿Cómo me cae gordo? Me cae gordo el Rafael Nadal. ¿Viste el especial de Netflix de tenis? Sí. Está bueno. Pero me cae gordo, perdón, lo siento mucho, pero me cae gordo el Nadal. Entonces, si entendemos esa parte que sí existen y sigue siendo un foco de atención, no sé qué tan grave, no sé qué tan grande, en comparación con otros, ¿no? Porque existen otro tipo de peligros que se pueden evitar en la sociedad. Pero si evitamos que la gente le haga caso a gente pues, que no tiene sustentadas sus teorías, pues mejor, ¿no? Que es parte de lo que hemos casi hablado en todo este tema, ¿no? Esta noche, que la gente tiene que empezar a crear una conciencia y utilizar un poquito, ahí lo tenemos, ese maravilloso y hermoso que nadie más lo tiene, sentido común, ¿no? Úsalo tantito, ahí lo tienes, es gratis, no cuesta, ahí está, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que esto vaya floreciendo. Y a raíz de toda esta situación, ya casi para terminar, mi querido André Techevchenko, y no quitarte más de tu apreciado y hermoso tiempo, mirando hacia el futuro, ya caminamos sobre un mundo que está navegando en aguas profundas de la influencia del COVID y va a seguir ahí durante muchísimos años más. Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son las miradas hacia el futuro? A ver, al futuro. ¿Y por qué hacia arriba y no hacia abajo? Es que el futuro es prometedor.
Esa es la pregunta. Bueno, a ver, mirando hacia el futuro, ¿cuáles son las esperanzas y o preocupaciones a medida que este mundo en el que vivimos o este país se recupera de esta pandemia? ¿Cómo visualizas tú esta nueva normalidad que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo? Es una nueva normalidad en la cual tenemos que entender que difícilmente vamos a volver a tener una pandemia de una sola afectación, sino que van a ser pandemias que se van a empezar a cruzar y que creo que tenemos que prepararnos en términos de cómo queremos llegar a la siguiente pandemia. Rápidamente, una de las principales complicaciones que tuvo México y por la cual presentó tantas muertes es porque cómo se asociaba la pandemia con las enfermedades inflamatorias. Específicamente el SARS-CoV-2 tenía una afectación particular en las personas que tenían diabetes, hipertensión, afectaciones coronarias y tal, ¿no? También obesidad. Y si estamos hablando del país número 1 en obesidad y el país número 2 en obesidad y el país número 1 en obesidad infantil, pues entonces no estamos llegando de la mejor manera hacia la próxima pandemia, ¿no? Sí, claro. No me quisiera referir a la obesidad como una cuestión basada en el peso, sino en la distribución de la grasa, solamente para que quede bien claro que no es una cuestión relacionada con las formas, sino con la cantidad de grasa que tiene acumulada el cuerpo. Y en ese sentido creo que necesitamos hacer algo para cambiar nuestros perfiles de riesgo ante las próximas enfermedades. No solamente son las enfermedades crónicas, sino también son todas aquellas otras enfermedades que se van a empezar a cruzar, como ahora está la influenza y el COVID, ¿no? Entonces, tocando un poco el tema anterior, ¿qué pasa con los refuerzos de vacunas? Hay que empezar a acercarnos un poquito a nuestros centros de salud y empezar a preguntar cuándo son las fechas en las cuales se ponen los refuerzos para las vacunas que corresponden, y así podemos estar preparados también de una forma inmunológica y no solamente en una forma orgánica. Y lo siguiente es la convivencia que podemos tener el día a día con la pandemia. Este tipo de medidas de mitigación del riesgo, utilizar traer siempre a la mano un cubrebocas. Si voy al transporte público me lo pongo, no solamente en cuestiones de medidas personales, sino también medidas institucionales. No se ha retomado la política institucional de hay un caso de COVID y entonces se informa. Y si se extienden estos casos de COVID, entonces se suspenden las actividades. Creo que debemos de regresar a esa lógica. No era una cuestión de pandemia, es que así tiene que ser. Si hay casos de infección, pues entonces tenemos que suspender las actividades presenciales. Ya lo hicimos bien a distancia, lo podemos volver a hacer y por un periodo muy pequeño de tiempo para no tenernos que encerrar otra vez. Ojalá si no se encierren para que pueda volver. Extraño hacer queso, ¿no? Ya no puedo hacer queso. No me da tiempo. No tengo que sí. Sí, no, está cabrón. Entonces, ese tipo de tener como muy presente que esto es algo que ya está, ¿no? Es un virus que va a estar constantemente saliendo y que va a tener periodos de agudización, ¿no? Pero que va a estar y dejarnos la idea que antes existía, pero ahora ya nos jodimos al mundo en términos ambientales, ya no va a haber periodos diferenciados de infecciones. No va a haber, esta es la temporada de influenza, y esta es la temporada de influenza estacional, y esta es la temporada de COVID. No, ya van a estar mezclados, entonces hay que estar preparado para todos, ¿no? Y cada uno de ellos. Y sobre todo, algo muy importante y que puede ayudar a que podamos tomar mejores decisiones es estar informados. La información ayuda a generar un criterio y ayuda a hacer también decías tú de esta cuestión del sentido común. La información ayuda a que ese sentido común esté alineado con una perspectiva crítica y no solamente con algo que simplemente está. Entonces, no perdamos de vista que una de las apuestas de la plataforma donde salía Susana a distancia, chulada.
era tener infografías, era tener datos, era tener encuestas, era tener todo tipo de información, videos y demás. Así va la cosa, hay que estar muy al pendiente de lo que hay. Yo aplaudo mucho el uso consciente y bien dirigido de las redes sociales, porque si tú alteras el algoritmo, te va a empezar a dar cosas que pueden ser muy interesantes, ¿no? Entonces hay que explotar esas redes sociales. Si puedes dedicarle, como yo, sus horitas a ver gatitos, pues entonces también unas de esas horitas que ves gatitos te las campechaneas y ves algo acerca de información, tanto científica, médica, o información acerca de cómo detectar problemas de salud mental y demás, ¿no? Que es uno de los saldos complicados que dejó la pandemia, que todavía no lo superamos. La ansiedad se ha disparado, la depresión se ha disparado. Entonces, como hacernos conscientes acerca de eso y tener buena información y mantenernos como muy actualizados, creo que sería como lo ideal. Ese es, estoy viendo al futuro. Estoy viendo lo veo claro. Muy lejano, pero claro. Sí, más que fuera claro, me ahorraría muchos problemas de ansiedad. Nada más para como reforzar tu comentario, las noticias, o sea, las redes sociales son hoy por hoy un excelente medio para así llegar de manera rápida cualquier tipo de información. Pues, lenta, llevamos 2 horas en esto, güey. O sea, bueno, pero es que está plática, está cómoda, mi querido Andrés. Hace años que no te veo presente, ¿no? Estoy estirando lo más que se pueda la plática para poder platicar contigo más tiempo. Te me cotizas. Las redes sociales ayudan, ¿no? Y el problema de la información es, alguna vez, no me acuerdo a quién escuché decir que si vas a buscar una noticia y la vas a leer, cree y sigue de preferencia a noticias o a páginas que tengan y que las respalde un edificio. Si tiene un edificio, la página, el nombre de la página y tiene un edificio, confía que puede ser una información real, ¿no? Puedes escuchar, leer el Reforma, tal vez, el Universal, el Milenio, el Times, el de Nueva York, el New York Times, ¿no? Pero si te vas con un Sopitas o te vas con un, el diario de no sé qué, pues también está peligroso, ¿no? Hay que saber seleccionar tus fuentes de noticias, creo que es importante. Problema, pues que a la gente no le gusta mucho leer, pero para eso también tenemos una red social, que es TikTok, y hay muchos, pues no sé si llamarlos TikTokeros, pues que hacen y dan buena información de salud y buena información nacional, ¿no? Entonces, sigue esas cuentas, como dices, en lugar si vas a ver, llamémosle gatitos bailando, pues también de vez en cuando puedes ahí verte una noticia, ¿no? Entonces, me parece bastante adecuado lo que dices, y sí, el futuro se ve, esperemos que esclarecedor. Y ya para retirarnos... dime. Además, quiero promover redes sociales que son típicas e interesantes. Por favor. El podcast, la red social, que también las alimentan mucho, las Mandarax, hacen excelente trabajo para la divulgación de la ciencia. Entonces, las Mandarax. Además, mi corazón está con Leonora Milán por siempre. Gracias por hacer tan buenos programas siempre y toda la vida. Y ella es una de las Mandarax, con Alita también, ¿no? Okay. Y alguien que acabo de descubrir que me encanta su contenido, hace muchas cosas de ciencia y las hace rapiditas, es Ofelia Pastrana. Sensacional es Ofelia Pastrana. Entonces, como que ahora me vienen de bote pronto esas dos, pero hay un montón de gente que está haciendo este tipo de contenidos, ¿no? Y el chiste es cambiar tu algoritmo y que ese algoritmo te vaya llevando hacia lo que siguen estas redes que son confiables. Y ya, porque querías decir algo. Adelante, perfecto. No, y estoy bien, porque sí, a veces se dice mucho eso, ¿no? Busquen fuentes confiables, busquen esto. Pero pues muy pocas veces les dicen cuáles son esas fuentes. Y una recomendación nunca está de más. Todo eso que acaba de decir Andrés está abajo en la caja de comentarios de YouTube, para que ustedes los busquen y no pierdan su tiempo diciendo ¿qué dijo? No se preocupen, ahí se los vamos a poner clarito. Antes de irnos tengo una pregunta final para ti, pero hay una pregunta de Corina. ¿Tú qué piensas? Bueno, no sé ustedes qué piensan, pero como tú eres el invitado, es a ti. ¿Tú qué piensas acerca de lo bueno que dejó la pandemia? Yo creo que lo bueno que dejó la pandemia, primero, es una cuestión que hay que buscar, ¿no? En ti, en tu familia, ¿qué te dejó de bueno? Porque
Ok. Podría dar una respuesta, pero es como muy en el plano personal, que me dejó pensar en mí, pensar en mi salud mental, pensar en mi relación de pareja, pensar en mis actividades cotidianas, en lo que me hace feliz, en lo que sí me gusta, en lo que no me gusta y demás, ¿no? Yo puedo decir que si ahora vivo en Mérida es porque tomé una decisión que estaba muy relacionada con lo que pasó en la pandemia, ¿no? Y con que no quería que mi vida siguiera siendo como lo estaba viviendo en ese momento, que era a propósito de un empleo, a propósito de varias cosas, ¿no? Entonces, vaya, creo que hay que buscar esos saldos positivos. Yo creo que de manera general nos podemos, hay varias cosas que le dejó a la sociedad bastante positivas. La primera son las estrategias educativas a distancia. Es una maravilla. La verdad es que yo llevo mucho tiempo, me dedico a ser docente. No sé qué pasó en la cápsula del minuto dedicado a mí, pero yo doy clases. Se mencionó que eras profesor. Se puso una foto alusiva al profesorado. Sí, si me preguntan qué soy docente, más que cualquier otra cosa en la vida, creo que lo soy. Pero en la vida, antes de la pandemia, había pensado que yo era de los que defendían las clases presenciales porque decía que la educación a distancia era una mierda. No es cierto, es una maravilla. Y también es una maravilla cómo nos conectamos a distancia. Pareciera que tener una pantalla de por medio o un teclado de por medio nos va a alejar, y no es cierto. Jamás había hecho lazos tan buenos con mis alumnos como los pude hacer en la pandemia, porque nos compartíamos un mismo lenguaje por primera vez, ¿no? Que era el lenguaje de las redes, y vivíamos con unas circunstancias muy similares. Entonces creo que eso nos hizo entendernos como seres humanos a pesar de las distancias generacionales, y pude conectar muy bien con los alumnos en sus clases, ¿no? Otra cosa que creo que fue muy positiva es, por supuesto, y lo comentamos, el home office, ¿no? Entender que las cosas también pueden suceder desde casa. Se han abierto muchísimas plazas para trabajar a distancia. Es cada vez mejor las condiciones laborales que son a distancia. Se está buscando más, sobre todo en el sector educativo, que es el que más conozco. Hay cada vez más posibilidades para poderlo hacer. Y creo que otra de las cosas que también nos enseñó fue que creo que la pandemia explotó de muy buenas y diferentes maneras nuestra creatividad, porque teníamos que salir y no íbamos a salir de nuestra casa, podíamos salir de distintas maneras. Entonces, que los museos se rompieran la cabeza para llevarte a sus muestras interactivas, que la gente del teatro montara las obras para streaming y que sigan todavía las obras de streaming o los conciertos de streaming, que la gente hiciera esto que tenemos ahora, ¿no? Creo que no hubiera sido tan rápido llegar a este punto de tener contenidos diversos en las redes si no hubiera sido porque la pandemia nos metió a trabajar a nuestras computadoras, ¿no? Entonces creo que esos son muchos más saldos positivos que tiene la pandemia a nivel personal primero y después a nivel general, ¿no? Ok, bastante bien, completamente de acuerdo. Sí, como decíamos al principio, hubo, como siempre, muchas cosas muy malas, pero hay que saber aceptar las buenas. Y sí, nos dejó mucho aprendizaje, nos dejó mucha creatividad, nos dejó mucho positivo, y siento que tenemos que agarrarnos de eso. O sea, de eso que es esas ventajas, pues, ¿no? Porque si no, pues ¿de qué diablos sirvió haber sufrido tanto? La gente que murió, pues hacer algo, ¿no? En su honor, muy filosóficamente, si quieres decirlo, pero que su muerte no haya sido en vano, que sirva el aprendizaje que tuvimos de este gran problema, y en todos los sectores, hablando y regresando al punto inicial, en todos los sectores, gobierno, sector salud, población, todos, y aquí decía a nivel mundial, hacerlo, ¿no? Empezar a generar ese cambio y aceptar que sí, a pesar de todo, la pandemia dejó un buen mensaje. La pregunta final que te iba a hacer iba mucho relacionado a ese sentido, ¿no? Lo bueno y lo malo posterior a la pandemia, pero pues creo que ya lo resolviste perfectamente, mi querido André Shevchenko. Viste muy bien hacia el futuro. Ah, bueno, fue Corina. Bueno, fue Corina, sí. Gracias, Corina. Gracias por la excelente pregunta. Último comentario de Facebook, dice, exacto. Dice Beatriz, exacto, al inicio ayudó a entender lo que pasaba y a tranquilizarnos. Sin embargo, después de tantos días ya no es positivo. Perdón, mi querida Betty, no me acuerdo, aquí va tu comentario.
algo relacionado, pero muchas gracias por el comentario, se entiende. Te agradezco mucho, mi querida Betty. Un besote. Mi querido Andrés Shevchenko, comentarios finales y o recomendaciones a la hermosa audiencia que nos está acompañando el día de hoy. Creo que como comentario final me gustaría decir que las situaciones complicadas en salud deben de ser entendidas como posibilidades para llevarse uno la tarea de qué es lo que se tiene que hacer. Pero que esa tarea no es qué voy a hacer yo como persona, sino que es la tarea de cómo vamos a cambiar esto que está sucediendo entre nosotros. Creo que la pandemia, y conectando un poquito con la respuesta anterior, nos hizo reflexionar acerca de cómo nos relacionamos como seres humanos y entendimos que había muchas cosas que estaban muy mal y hay cosas que se podían hacer a distancia bastante bien, pero también de forma presencial. Entonces creo yo que una tarea interesante sería pensar cuáles han sido los saldos positivos de la pandemia para cada uno de nosotros y cómo los puedo potencializar cuando me conecto con los demás y mantengo ese tipo de buena lead para juntarte, ¿no? Recomendaciones específicas acerca de influenza y de COVID estamos en este mundo coexistiendo con muchos, no solamente con pandemias, sino también con enfermedades mucho más locales. Hay que aprender a vivir con estas enfermedades y saber entenderlas, saber cómo cuidarnos de ellas y que siempre este tipo de medios sean la posibilidad de que podamos tomar mejores decisiones cada vez, ¿no? A través de búsqueda de información que sea de manera crítica, pero también que esté encaminado a que podamos compartir y que podamos generar espacios de intercambio de ideas en el cual podamos tener una red de modificaciones constantes que conecta como con esta recomendación primera, ¿no? Y me parece que con eso quedo por bien servido en términos de recomendaciones, pero esto no es el show de Andrés, es el show de Caifán. Entonces, no. Quiero preguntarle si hace falta algo más que podamos mi querido Andrés, seguramente sí, pero lo dejaremos para otro programa. Si aceptas en algún futuro aceptar otra invitación como estas, claro. Mira, temas tenemos. Sabes de todo un poco. De pericuapa. No, porque voy a llorar, güey. Quitado mi pericuapa. Mi querido Andrés Shevchenko, alias Andrés Méndez, muchísimas gracias. Fue un placer y un honor, como siempre, platicar contigo, tener tus conocimientos grabados. Ahora los tengo grabados. Siempre los tenía grabados en mi corazón, pero ya los tengo grabados. Ya está la evidencia gráfica. Eres un romántico, chino. ¿Qué te digo, mi querido? Mi querido Andrés, muchísimas gracias por todo. No sé si quieras decir, no las usas, pero alguna red social donde si alguien quiere contactarte para algún evento, plática, charla, algo, no sé, algún striptease, no sé, algo, OnlyFans, no sé si tengas, ¿no? Ya no se estila que dé mi correo, ¿verdad? Hotmail, no, Yahoo. No, el Prodigy. El Prodigy, el OLM. Lo más activo de que estoy tal vez es en Instagram, y activo es que no publico nada, pero que ahí leo mensajes. Y la gente que escribe por Instagram, medianamente le contesto con una ventana de una semana, ¿no? Entonces es Ausiens. Mi red social es @Ausiens, AUSIEMZ. Esa. Allá abajo está saliendo de él, no se preocupen, pueden seguirlo en Facebook e Instagram. En Facebook es Ausien y Piosma, algo así, ¿no? Sí, pero así. utilizas más Instagram. Entonces, ahí está saliendo su red social. Síganlo por si tienen alguna duda o si quieren darle likes a sus fotos, porque las seis que tengo. Bueno, suman likes, suman corazoncitos. Te vuelves influencer de la noche a la mañana. Dale. No, ya, qué flojera, va a tener que estar publicando todo el día. Sí, no, y si ni tiempo tienes para hacer queso, menos para estar tomando fotos. No, del diablo eso. El diablo.
Mi querido Andrés, muchísimas gracias, amigo. Gracias por la invitación, por haber venido a la invitación, aceptar la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, gracias por las preguntas. Esperemos que les hayamos dejado un poquito de aprendizaje, conocimiento, diálogo y sobre todo que les haya agradado este programa. Esto se va a estar subiendo a YouTube, obviamente, a Spotify. Apenas se tenga, pues ya lo estaremos compartiendo en las redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en otro programa el próximo jueves, que casualmente vamos a tener a una gran nutrióloga hablando algo de nutrición. Sí, magnífica. Chulada de ser. La mejor va a estar en este canal, damas y caballeros. Mi querido Andrés, muchísimas gracias, amigo. Gracias por la invitación. Ya sabes, cuando quieras, aquí, para lo que sea. Muchísimas gracias, Andrés Techichenko. A ustedes, una vez más, muchas gracias. Nos vemos pronto. Descanse, pórtense mal, cuídense bien. Y nos estamos viendo en un episodio más. Mi querido Andrés, diles adiós. Adiós. Gracias, audiencia. Gracias, Betty. Gracias, Güera. Gracias, Jonathan, Corina, José Luis y todos. Cuídense. Nos vemos. Chau, chau.